El tiempo se ha detenido. Desde hace semanas habitamos un paréntesis de esa vida que tuvimos y no queremos recuperar. En ella nos levantábamos muy temprano para desplazar nuestros cansados cuerpos al trabajo y al pago. Deprimidos nos dormíamos gracias a una pastilla, para después deprimidos despertarnos gracias a otra, y así, deprimidos y grises, seguir funcionando a causa de una más. ¿Por qué no explotamos antes? No lo sabemos. Me gustas democracia, pero estás como ausente. O nos salvamos juntos, o nos hundimos separados. Ellos tienen armas de fuego. Nosotros, fuego en el alma. Nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Mi mamá es la única que me entra a las 8. Milicos culiados. Este oasis nunca tuvo agua para todos. Kutimuikichis, mamayaku, taripuikichis. Pero ahora estamos aquí, lejos de esa vida e intentando otra mejor. La antigua normalidad no existe y es parte de un pasado pesadillesco. Tomarnos otra vez esa pastilla sería el fracaso más absoluto. Con la incertidumbre de no saber cómo calcular el futuro, pero con la certeza de haber despertado de un mal sueño al que no queremos regresar. Y aunque en la noche velamos cacerolas para defendernos de esta guerra que nos decretaron, aunque lustramos cucharas de palo y ollas de aluminio para seguir el combate que inventaron, seguimos defendiendo nuestra huida de la jaula. Nunca más tendrán la complicidad de nuestro silencio. No más abusos. ¿Violencia? Es morir en una sala de espera. No más abusos. Por las balas que cargamos en el cuerpo. Prefieren matarnos antes de dejar sus privilegios. No más abusos. ¡No más abusos! Sin justicia, no habrá paz. No más abusos. No más abusos. Por los ojos mutilados. No más abusos. Por las vidas que nos quitaron. No más abusos. Hasta que la dignidad La impuché, la ñuñequí. se haga costumbre. Chile, no te duermas nunca más. Nunca más. No más abusos. No más abusos. Y por los 1.300 niños, niñas y adolescentes muertos del Sename. Por la salud de mierda que te dejó morir, papá. ¡No más abusos! La calle es nuestra y la vamos a defender. Les développé, tutti migrayo. Hasta que vivir valga la pena. Vamos a vencer. Será hermoso. Y por cada bala que se nos ha disparado, por cada ojo que hemos perdido, por cada una y uno de nosotros que ha caído herido o muerto, más fuerte vamos a cacerolear. Más pancartas vamos a levantar, más gritos vamos a aullar, más creatividad vamos a enarbolar. Y no habrá melodía ni flautista que nos devuelva al mal sueño de esa jaula. Nueva Constitución. 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 Gracias, valiente juventud. Con el pueblo todo. Sin el pueblo, nada. Nueva Constitución. Nueva Constitución. No tomaremos ni una pastilla más, porque ahora ya lo sabemos. No era depresión. Era capitalismo.
Hola, buenas tardes, amigos, amigas del colectivo 2 de diciembre. Estamos comenzando una nueva jornada de este programa, Hablando con Solidaridad. Hoy es un día especial, es un día de análisis. Seguimos en este ciclo de análisis post-plebiscito y estamos en una transmisión conjunta con Amaranto Medios, nueva plataforma digital de la Quinta Región y Puente Alto. Es una transmisión en conjunto, es una transmisión que se está extendiendo a toda la Quinta Región y también acá a la zona sur de Santiago, que es Puente Alto, con mucho dicha, con mucho gusto de partir esta nueva jornada. Y hoy tenemos una invitada especial, una invitada que queremos profundizar más lo que ha sido el análisis de este plebiscito, que esta victoria del plebiscito, y también un análisis que viene al futuro, que eso es lo importante, lo que nosotros queremos dejar huella, también queremos partir con ese ciclo de conversatorio, y para eso tenemos hoy a Erika Díaz Muñoz, quien es abogada, docente y magíster en Dirección de Servicios de Salud. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Jorge, ¿qué tal? Estamos contentas, yo contenta, Sí, porque estoy en un espacio de solidaridad. sí, este es un espacio en el cual quisimos invitarla. Hoy día es un día de análisis, estamos todavía en el ciclo de análisis, pero también es poder analizar qué es lo que se viene aquí en adelante con respecto a este proceso constituyente, algunas fechas importantes. De a poquito vamos a ir conversando en esta hora de conversación. Y lo primero que quería partir preguntando, porque fue un hito histórico, un hito que todos vivimos, un hito que todavía nos tiene emocionados, y quería preguntar qué significa que la gran mayoría de los chilenos hayan elegido el apruebo, y también con una convención constitucional, que el pueblo se empoderó. ¿Qué significa eso del 80-20? Ya, bueno, primero decirles que gracias por invitarme porque me atrajo esto de hablar de solidaridad, desde la solidaridad, con solidaridad y sobre la solidaridad. Palabra que está bastante oculta, bastante manoseada y que tenemos que reivindicarla y hacer las distinciones entre lo que es solidaridad como un principio social por el bien común a distinguirlo de la caridad individual, sin despreciar la caridad individual, pero de lo que estamos hablando, para que se entienda bien, es de esa solidaridad con mayúscula que involucra a toda la sociedad. Ahora, sobre tu pregunta o tu comentario, la verdad es que yo he estado pensando bastante de cómo se fue gestando este interés y esta conciencia de las personas, y no solo digo de los ciudadanos, de las personas, porque los jóvenes que no tuvieron derecho a voto también tienen una alta conciencia de cómo fue gestándose este llevar las reivindicaciones, la protesta por tanto abuso, la búsqueda de dignidad, a plasmarla en uno de los instrumentos posibles, que es la constitución política. Yo hablo de la conciencia como de una necesidad de reconstituirnos como sociedad. Y de alguna manera eso yo creo que inspira, y también se ve en el video que acabas de mostrar, ¿no? Cómo existe una necesidad de que como sociedad busquemos una forma distinta. Ahora, ¿cómo se reflejó eso en la votación? De una manera maravillosa. O sea, aquí no estamos hablando de que existan en realidad, que estemos haciendo una división en la sociedad y que estemos tratando de mostrar quién contra quién exactamente, sino que en realidad un 80-20 demuestra que hay una conciencia mucho mayor de la que a lo mejor nos hubiéramos imaginado y de la que nos decían que nuestro pueblo tenía. Decían, pero ¿qué les va a importar una constitución política si en realidad lo que quieren es pan? Quieren comer, quieren... Eso por supuesto que sí, pero fíjate que en este pueblo mostrado consignas como la dignidad, el fin de los abusos y a través de la constitución la búsqueda de una sociedad distinta, con otros valores, con otros principios. Y la verdad es que nosotros nunca engañamos cuando hablábamos de que era necesario reemplazar la Constitución por otra. Nosotros decíamos que no al día siguiente íbamos a tener otra sociedad. No es así.
pero sí es que se abre una puerta que nos permite cambiarla desde una sociedad neoliberal que nos ha hecho mucho daño, mucho daño. Algunos fuimos tomando conciencia antes, otros después, no importa. Lo importante es que hoy ya existe una mayoría tremenda que queremos cambiar este tipo de sociedad y, como te digo yo, desde otros valores, desde otros principios. Eso mismo es la representación de un descontento de la mayoría, la verdad, como decía este video, no más abuso, no más abuso, era algo que se escuchaba y se repetía por mucho tiempo durante esta sociedad chilena, pero siempre fuimos una sociedad asumida, una sociedad que no reaccionaba, una sociedad que también está permeada por este sistema capitalista, como decía el video, en la cual el individualismo es la premisa para poder surgir y cambiar de estatus social o qué sé yo, ascender socialmente. Entonces, qué importante es hoy día este encuentro que se reflejó a través de este plebiscito y antes con el estallido social, donde había muchas críticas sociales, mucho petitorio. Ahí están los no más FP, las personas que tienen cáncer o enfermedades terminales, están los estudiantes, están, en fin, un montón de organizaciones, personas que viven esa injusticia que se hablaba en este video y qué de esa lección de vida de nuestro pasado reciente es lo que nosotros hoy día con este nuevo plebiscito, con esta nueva constitución podríamos lograr desarrollar como sociedad. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Hay una parte que la resuelven las normas, una parte. Las normas, cuando hablo de normas, hablo desde la Constitución a todas las leyes que después tengan que adaptarse a esta nueva Constitución, a tratados internacionales de derechos humanos también, pero hay una cosa más profunda, que es un cambio cultural. Y tú lo has dicho porque los valores que están metidos dentro de nosotros y que fueron permeando a cada uno de nosotros, miembros de esta sociedad, como el individualismo, no es tan fácil decretar o dictar una ley para que los derogue, ¿no? No es así. Entonces, es una forma de ir haciendo y ir cambiando de actitud en la forma de vivir, desde lo individual y desde lo social. Reivindicar la organización y lo colectivo, por ejemplo. O sea, valorar desde las juntas de vecinos, las ONG, las organizaciones que se han dado en este tiempo de pandemia, como las ollas comunes, esta solidaridad que está dentro de nuestro pueblo, sin embargo, prima porque nos hicieron competir, nos hicieron que el mercado mandara, nos hicieron que nuestra, comillas, dignidad disfrazada estaba en qué consumíamos, cómo competíamos por los bienes. Y eso está súper metido en la gente. Cuesta cambiar de una vez el switch hacia un pensar solidario, hacia un pensar colectivo. Y es un trabajo que venimos haciendo, porque desde que surgen los cabildos, surgen las asambleas autoconvocadas, surge esta necesidad incluso de comunicarnos por las redes sociales en periodo de pandemia para seguir pensando, es un cambio tremendo. Quienes hemos vivido la dictadura, luego este tránsito a la democracia, lo que ahora falta es una democracia participativa con un cambio muy profundo. Entonces, donde la democracia se refleje también en el valor de lo colectivo, el valor del bien común, el valor de lo solidario. Y como tú hace un rato decías, el individualismo se puede reflejar a través de muchas cosas. De repente tú puedes hacer encuestas malamente direccionadas y te aparecen cosas como, a mí me interesa que mi fondo de pensiones sea el que crezca, pero es porque no te están mostrando que existe otro sistema, ¿no? Y las luchas, y también aparte del individualismo, nos acostumbramos a otra cosa, a resolver con políticas públicas a través de la focalización de la solución de los problemas. Ante el no más FP, pensemos en una solución parche de algunas cosas, a ver, ¿cómo hacemos que sea más transparente la FP?
frente a la indignación que producen las tremendas ganancias de ISAPRE y en relación a lo que tú puedes recibir de una ISAPRE y la diferencia que puedes tener entre los ingresos que tiene una ISAPRE y lo que finalmente se destina al 80 y tantos % de la población con lo que se cotiza para FONASA, tú te empiezas a dar cuenta que la desigualdad es lo que termina indignando, la desigualdad de trato. No se trata de que todos querramos estar en el 1% los más ricos y ser iguales, no es eso. El tema es cómo hacemos una redistribución de ingresos diferente, una equidad como principio para todo lo que es norma, política pública y prácticas, buenas prácticas, ¿ya? Porque nos han acostumbrado a que problemas surgen, focalicemos, entreguemos unos bonos aquí, unos bonos acá. La verdad es que resuelve hasta cierto punto el problema, pero tampoco de fondo, ¿no? Y ahora se trata, justamente con la constitución política, que es la norma magna, la carta magna de un país, la carta fundamental, dentro de la jerarquía, está en primer lugar y por lo tanto todas las otras leyes y decretos tendrán que someterse a ella. Nos estamos diciendo queremos un marco normativo distinto. Eso. No, evidentemente eso es lo que la gran mayoría está esperando y apura y empuja con todo este cambio de paradigma que se nos presentó, que lo aprovechamos desde un estallido social, luego una crisis generalizada por la pandemia y hoy día estamos en este punto en el cual nosotros tenemos que hacernos cargo ya de esta votación, digamos, no tenemos que soltarlo, tenemos que hacerlo carne y en eso va orientada la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros, los ciudadanos a pie, los vecinos, las vecinas que viven en este conjunto social, cómo debemos defender esas ideas de no la retroexcavadora, sino que simplemente la idea de reformar, de hacer un bien común, de llegar a trabajar con justicia social? ¿En qué nos tenemos que fijar en este proceso que ya se viene, que es el proceso constituyente, donde vamos a elegir a representantes, delegados que van a interpretar nuestros dolores, nuestros malestares, nuestro sentir diario y plasmarlo en esta ley de las leyes, digamos, que se llama una constitución de Estado, y de esa forma poder construir un entendimiento social? Sí, mira, se nos viene un periodo de mucha actividad, tanto de elecciones, pero sobre todo de actividad en las organizaciones a las que tenemos cada uno acceso. De hecho, ahora tenemos el 11 de enero que tener listos a los constituyentes. O sea, se inscriben los candidatos el 11 de enero de 2021. ¿Ya? Tiene que estar todo totalmente listo porque en abril, el 11 de abril, tenemos que elegirlo. Entonces tenemos un calendario súper estrecho y en pandemia. Pero bueno, nosotros sabemos, hemos estado actuando muchas veces con el rigor que se nos presenta y tenemos que salir bien parados de eso igual. Hay cuestiones que están pendientes, tú sabes, algunos aspectos. Hemos logrado algunos cambios desde aquel día en que se hicieron algunos acuerdos, luego logramos el plebiscito, pero la verdad es que el plebiscito se logró por la movilización social en todo el país. O sea, eso no lo tenemos que perder de vista, tenemos que tenerlo súper presente y los partidos políticos tendrán que tenerlo en cuenta. O sea, no podemos pensar que lo hacen solo los partidos políticos, ni siquiera con toda su militancia. Tenemos que actuar mucho más allá, con mucha participación social. Fue una movilización social la que se simboliza el 11 de octubre del 2019, pero es algo que venía dándose, como tú decías, con algunas reivindicaciones puntuales en materias de salud, en materias de trato, en materias de no más AFP, etc. Temas previsionales y de seguridad social en general, otros derechos sociales que se han reivindicado. Entonces, ahora, ¿qué nos viene? El tener la cordura, hay un micrófono abierto ahí. Tener una cordura, una templanza y una inteligencia
para actuar. Y para actuar desde nuestros principios. O sea, no tenemos que ir a pedir prestados a otros. Tenemos que actuar con nuestros principios, pero buscando el que finalmente los convencionales constituyentes que sean electos realmente representen cuestiones que son fundamentales. Yo entiendo para quienes estamos por en este 80% que votamos por una nueva constitución. La mayoría de ese 80%, porque hay algunos que votaron a prueba, pero que van a estar al otro lado tratando de defender algunas cuestiones de esta constitución del 80, ilegítima desde origen. Tenemos que tratar de llegar al corazón. Y para mí, el corazón tiene que ver con algunas cosas como distribución del poder, tiene que ver dentro de la sociedad, dentro de la estructura que tiene la actual constitución, es otra distribución del poder, donde la soberanía que radica en la nación y el pueblo la ejerce, sea verdad. Incluso desde el momento en que se instaure y se instale la Convención Constitucional. Esa Convención Constitucional, una tarea que tiene inmediata, es dictar un reglamento de cómo van a trabajar. ¿Cuál es la esperanza que la derecha y los que no quieren cambio constitucional tienen? Es tratar de que con 1/3 puedan evitar que tengamos una convención constitucional que esté abierta a la ciudadanía, que siga escuchando a los movimientos sociales que son los que los llevan ahí, a ese lugar, y que llevaron al plebiscito y que nos llevarán a una constitución nueva. Es tan importante esto, yo digo que hay que marcar al hombro a cada convencional constituyente elegido, pero la tarea viene de antes. ¿En qué nos tenemos que fijar para elegirlos? O para elegirlas, porque hay paridad, que se ganó, ya es ley, ya está con rango constitucional, que esta convención será con paridad. Entonces, y es la primera en el mundo. La primera en el mundo, está muy bien, que seamos a veces ejemplos buenos. En la AFP fuimos un ejemplo pésimo, pero en esta somos un ejemplo interesante, muy interesante. Hay esperanzas puestas en eso. Yo todavía confío en que se llegue a un acuerdo, en que también haya representatividad adecuada de pueblos originarios. Se habla de 9 pueblos originarios reconocidos, hay 2 más que están intentando ser reconocidos también, y se está hablando de una cantidad, se está hablando en 23, 24, por ahí se está planteando, pero todavía falta que el Senado lo vea, y es probable que llegue a comisión mixta. Y esto para explicar que vuelva a comisión mixta significa que de nuevo Cámara de Diputados y Senado tengan que conversar y acordar aquello que no está, aquellos puntos en los que no se llegó a acuerdo. Entonces, quedan tiempos estrechos. Lo mismo para las reivindicaciones que están teniendo los independientes. Porque, tenemos que decirlo, es bastante injusto la forma en que está planteado, bastante injusta, pero todavía queda tiempo por recorrer para organizar a la representación de aquellas personas que son independientes y que puedan estar representando, por ejemplo, a organizaciones sociales que en todo este tiempo se han movido y que sería bastante justo. Independientemente que haya profesionales y que haya expertos y expertas que podamos ayudar a que todo se trabaje bien durante el trabajo de la Convención Constitucional, igualmente tenemos que decir, no necesitan ser abogados ni profesionales, expertos quienes estén en la Convención Constitucional. Lo importante es formar buenos equipos representativos de lo que se quiere. Porque los derechos sociales es otro punto a defender en la Constitución. Uno es la distribución del poder, importante. Principios donde no prime el mercado, sino que este neoliberalismo que nos ha ido destrozando como sociedad y con los valores y que nos ha afectado tanto, también tenemos que llegar a defenderlo a través de los derechos sociales, que si bien están en pactos como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos que darle un rango supraconstitucional por sobre la Constitución, porque si no se borra con el codo lo que se ha firmado con la mano. ¿Okay? Ahí es algo que a mí me parece muy importante.
Sobre eso mismo, ese mismo punto, lo importante que es el tejido social que se ha formado a partir de estallido social, sin duda. Pero antes también había muchas dolencias, como yo decía en un relato anterior. Eh, el 18 de octubre convergimos en la misma simantología, o sea, sentimos lo mismo, fuimos a protestar por lo mismo y nos encontramos que había muchos problemas sociales y de injusticia social. Pero ahora en esta idea de democratizar este poder constituyente, este poder que convoca a las grandes transformaciones de este país, que es lo que necesita este país, cómo nuestros vecinos, nuestras vecinas se tienen que seguir articulando en sus espacios territoriales, en su dominio del día a día, de la relación vecinal o de organizaciones culturales, no necesariamente políticas, los políticos también se están organizando, en definitiva, cómo nuestros vecinos y vecinas tienen que sacar lo mejor de sí desde el punto de vista de la unión hace la fuerza, por lo tanto es importante que ese tejido social no se pierda a raíz también todo este trabajo que se realizaron y donde también nos encontramos en una olla común, por ejemplo, donde los vecinos y las vecinas que no se veían, que no sentían el mismo dolor, fueron empáticos porque se vieron en la misma situación precaria a raíz del mal manejo de este mal gobierno, situaciones precarias económicas y cómo tenemos que continuar ese trabajo, ese espíritu de trabajar en una sociedad más amplia, no en los dolores particulares, sino que en algo más general, como las juntas de vecinos, como digo, como no sé, las unidades deportivas, etcétera. ¿Cómo podemos llegar a concentrar esa fuerza que Lo se primero necesita? que yo diría es que la política, no hay que demonizar la política como tal, con mayúscula. Primero, todas las personas que tenemos alguna opinión sobre cómo debería ser nuestro país, estamos haciendo política y de la buena. Estamos pensando y socializando nuestro pensamiento respecto de una estructura de una sociedad y el vínculo de las personas con el Estado. Estamos en eso. Eso es lo que se está moviendo en este momento. Segundo, los partidos políticos tienen un rol, tampoco podemos criticar muchas cosas de los partidos políticos, como por ejemplo separarse de sus propias bases, muchas cosas que podemos decir y nos podemos incluso autoculpar de habernos ido alejado de la actividad después del año 90, por ejemplo. Podemos decir varias cosas sobre eso. Pero los partidos políticos tienen un rol dentro de una democracia y es el poder para gobernar y para poder justamente dictar políticas públicas, normas, etc. Pero el punto está en que la sociedad ha dicho, eso no basta, porque estamos bastante decepcionados de muchas acciones y actitudes, etc. ¿Por qué? Porque estamos en un marco de una sociedad neoliberal, individualista, y que nos ha hecho competir por unos disvalores, digo yo, lo contrario a los valores, nos ha hecho competir en disvalores. Entonces, ahora ya se sabe, ya se ha visto, más aún desde el 18 de octubre, que tenemos mucha riqueza viva en nuestro pueblo, tanto para protestar como para construir. Piensa tú en las organizaciones de salud que apoyaron. Piensa tú en las ollas comunes durante la pandemia, en una situación tan difícil. Piensa en algunas juntas de vecinos, unas más, otras menos, que se organizaron. Nuestro patrimonio realmente está ahí. Quienes quieren que solo las superestructuras, que solo las élites estén opinando como expertos dentro de una convención constitucional, son quienes le temen a estos movimientos, le temen a la comunidad, le temen a la palabra participación, a que la participación sea una cuestión que sea natural de una sociedad, no como una excepción, que de repente llamemos, preguntémosle qué opinan. Entonces yo siento como un deber, después de haber votado mayoritariamente por apruebo que exista una nueva constitución,
junto con eso, convención constitucional, estamos dando una señal muy importante. Queremos participar. Entonces, creo que nuestro deber ahora también es convocar a que haya una votación muy potente cuando tengamos que elegir en abril, el 11 de abril, a los convencionales constituyentes después de haber seleccionado y después de haber revisado, construido organización junto con empezar a construir una nueva constitución. Ya no estamos solo hablando de la nueva constitución, tenemos que transmitir a estas organizaciones, a las personas, como quiera que se organicen colectivamente, de que empieza una etapa de construcción. Y donde yo creo que es un deber, por una parte, de quienes sean líderes de estas organizaciones, el empezar a juntar, a recopilar el pensamiento que se recoja de las personas que integran estas organizaciones para llevarlas, para acumularlas y analizarlas y hacerlas valer y hacer lo que se llama en participación incidentes. O sea, podemos incidir, debemos incidir realmente en que haya un cambio. No solamente aprender nosotros, entregar e incidir, hacerle seguimiento a lo que hemos planteado como organización. Entonces, en el camino se va empoderando la organización. Eso es lo que pienso. Oh, muy bien, claramente una lectura de lo que hoy día está pasando y lo que está sucediendo. O sea, claramente es algo que tenemos que tomar, enfrentar e incidir, como usted bien decía. Y por eso es que son estos conversatorios, por eso es que son estos programas donde tratamos de incidir desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de que queremos las transformaciones y queremos ser parte de. Estamos hablando este día sábado, bien caluroso, partió bien helado en la mañana, pero ya se puso con mucho calor ahora, con Erika Díaz Muñoz, que es abogada, docente y máster en Dirección de Servicios de Salud. Ahí en un par de preguntas más vamos a ir incidentemente en el tema de los derechos y cómo también los derechos están implícitos dentro de esta nueva Constitución y cómo hay que defenderlos. Pero sin embargo, quería ir a otra pregunta primero, que es, no sé si está de acuerdo con esta premisa. El que es importante no dejar la calle. ¿Por qué es importante no dejar la calle? Si que está de acuerdo con esa premisa que se siente por el mismo malestar que nosotros estamos viviendo. O sea, a pesar de todas estas manifestaciones, a pesar de que se ganó el plebiscito el día de ayer en la Plaza Italia, o llamada la Plaza Dignidad, está llena de jóvenes nuevamente. Entonces, ¿por qué es importante ese fenómeno y por qué es importante, si es que comparte esa premisa, del no dejar la calle? Bueno, yo creo que tiene que ver con un cambio de estilo, de actitud, valorar lo que yo decía hace un rato, de que lo logrado hasta el momento ha sido gracias a movilización. Hay también una demonización grande sobre la movilización porque ocurren hechos que no nos gustaría que ocurrieran en muchos casos. Pero al mismo tiempo, yo creo que la palabra es escuchar y tener esperanza. Yo creo que esas palabras hoy día adquieren un valor tremendo. Y para escuchar, más aún en una situación donde no podemos juntarnos tan fácilmente, físicamente, en colectivos más pequeños, comunitarios, tenemos que buscar, porque no todo el mundo tiene acceso a Internet, tenemos que buscar formas en que en la calle se manifiesten justamente estas reivindicaciones. Es cuestión de mirar, haber observado muchos rayados, afiches, murales, desde el 18 de octubre en adelante, y antes también, pero bueno, concentrémonos en este periodo. Si nosotros los observamos, tenemos una lección de escucha tremenda. O sea, la corrupción nos aleja, es parte de los abusos. El que, por muy propietario que se sea de los fondos individuales de pensiones, en realidad no sirve de nada,
porque son otros quienes la administran, quienes ganan, y no es un sistema solidario. Cuando yo estoy mal y no puedo estar trabajando, no puedo cotizar, no se me valoriza al final cuando me voy a pensionar. Y voy a tener una disminución de mi ingreso que me empobrece de todas maneras. Hay otros rayados que te muestran qué desconfianza existe en muchas instituciones. Y hay que ganarse la confianza desde ahora, desde ahora. Por eso yo hablo de que es necesario que todo lo que vayan surgiendo en las organizaciones, aunque sean autoconvocadas y no sean propiamente formales, se vayan reuniendo como una lista de cuestiones a tener presente cuando haya que redactar una nueva constitución, cuando esté trabajando la convención constitucional. Yo les diría que se dieran una pasadita por los rayados, todos los que estén, qué es lo que quedó, que hayan escuchado lo que se gritaba, que sepan qué es lo que se develó en esta pandemia, el hacinamiento del que algunos dijeron no tener idea, que era tanto, se devela y hay mucho más que aprender. Esta sociedad, y no solo en Santiago, está archisegmentada. Existe mucha marginalidad. ¿Cómo? Porque no somos inclusivos, porque no tenemos un sistema que reconozca estas diferencias. Es tanto que yo no hablo de igualar la cancha. Yo hablo del concepto de desigualarla de tal manera que quienes tengan menos acceso ahora lo tengan. Porque si lo emparejamos tanto la cancha, incluso como que todo igual, no estamos todos en el mismo punto de partida. Hay que desigualar. Hay que poner ventaja en quienes nunca la han tenido. De eso se trata, pienso yo. No sé si contesté tu pregunta porque ya se me olvidó. Sí, no, pero no, súper bien. Sí, esa es la idea de que sea una conversación amena, que se explaya, no hay ningún problema. Sí, esta es una pauta relativamente libre donde nos queremos expresar y tratar de entregar elementos a quienes nos están mirando ahora en el en vivo y también a posterior. Así que no, muy bien. Esa era la idea de desarrollar esa pregunta, porque es importante, porque todavía está en el inconsciente colectivo. Todo lo que se consiguió desde el 18 de octubre en adelante es gracias lamentablemente a la fuerza, a las medidas de presión que socialmente se han impuesto desde el punto de vista de la organización espontánea, que hay algunos que también quieren decir que esto fue intencionado, inclusive desde otros países, que es una locura, pero bueno, están dando manotazos de ahogado y tienen que echarle la culpa a alguien. Pero sin embargo, también tomando las palabras del análisis y de lo importante que es posicionar estas ideas de transformadoras que necesitamos en Chile, la pregunta que viene de rigor y que viene también un poquito a despejar esa interrogante de quiénes deben ser los constituyentes, independiente que sean figuras reconocidas o no. Pero qué tipo de personas, con qué tipo de valores, con qué tipo, cómo, no sé si valores, pero con qué tipo de hábitos, por decirlo de alguna forma, tenemos que fijarnos y también para poder confiar en ellos, algo que es súper importante y trascendente para nuestro país. Va a ser la ley de las leyes que no va a durar menos de 30 años. Entonces, tienen que ser personas con quizás no solamente técnicos, porque no es la idea de llenarnos de técnicos, ya sabemos lo que pasa cuando solamente técnicos toman decisiones y no ven más allá de lo no técnico, de lo que sería realmente el día a día, pero ¿quiénes deberían ser estas personas que nos van a redactar una nueva constitución? Bueno, mi pensamiento, aparte de tener más de 18 años, que es la regla que está puesta, creo que deben ser ciudadanas y ciudadanos que den confianza, que es una palabra bastante escurridiza últimamente, que den confianza en que lo que van a defender es para lo cual son elegidos y elegidas. Me explico.
si en un distrito, porque como tenemos que seguir las reglas de los distritos para las elecciones, las elecciones de diputados, estamos divididos en 28 distritos, ¿cierto? Eso hace un poco difícil por los tamaños de tener conversaciones como estas que estamos teniendo y que sería lo ideal, poder sentarnos nuevamente en un parque, conversar con muchos y muchas. Pero yo creo que sí son valores al final, porque la confianza y el escuchar y el ver cómo actúan algunas personas, aunque sea en un breve tiempo, porque tampoco hubo tanto tiempo para conocer a algunos, ¿no? La consecuencia entre el decir y el hacer, la consecuencia entre el actuar colectivo y el actuar individual, el interés real, genuino, en no estar por un interés personal de no sé cuánto es que se les va a pagar a los convencionales constituyentes. No es el interés individual en tener ese ingreso, sino que interés de representar en un acto histórico una nueva constitución que nos saca de una constitución de dictadura. Es una cuestión realmente importante y valiosa. Quienes tengamos algún tipo de expertise en determinados temas, porque nadie es experto en todo, debiéramos estar disponibles para apoyar a esas personas dignas, honorables, que sean candidatos y candidatas para esta convención constitucional. Pienso que lo que va a ocurrir es que se maticen algunas personas que sean más expertas de otras. Por el lado de la derecha, yo creo que va a haber solamente personas técnicas, como has dicho tú, técnicos en algo y una visión política con la antigua política. Por lo tanto, hay personas que van a defender lo nuestro, que se van inhibidas, van a ver, yo creo en la práctica, a ver un poco inhibidas frente a este actuar un poco avasallador que existe. Y lo entiendo. Lo que tienen que sentir esas personas en las que vamos a confiar, por sus valores, por su consecuencia entre el decir y el hacer, es que tienen equipos de personas detrás que vamos a estar ayudando. Y seguir con las conversaciones, y seguir con los convencionales constituyentes en mesas, en lugares, no solo mesas, yo ahora digo mesas porque tenemos que actuar por internet, pero donde al otro lado haya masividad y haya diálogo, interacción. Tenemos que hacer saber, no solo saber lo que se esté diciendo, se está pidiendo transparencia, es parte de lo que debiera estar en el reglamento. Por lo tanto, si tú me dices qué pasos son importantes ahora, una es elegir bien a las personas que puedan defender esto de la distribución de poderes, de los derechos sociales, de búsqueda de protección de que los derechos sociales no solo estén escritos, sino que se protejan realmente, estén garantizados, pero además que estén por un sistema de financiamiento justo, por ejemplo. Que estén por un sistema de financiamiento justo. Ahora, yo te digo que el financiamiento justo se podría hacer incluso desde antes de la Constitución. Se puede caminar hacia ese financiamiento justo tributario, de una tributación justa. Y también se puede caminar hacia reconocer cuáles son los servicios y la riqueza de este país que hay que proteger, incluyendo medio ambiente, agua, etc. Se puede avanzar en esos caminos, igual. Sin embargo, hay que tener claro que cuando hablamos de que los derechos sociales estén garantizados, no estamos diciendo irresponsablemente eso. Decimos, sí, seamos equitativos también en los tributos, en los impuestos que se tienen que pagar para financiar todo aquello, ¿ya? Y viene la otra tarea. ¿Qué reglamento se va a dictar en la Convención Constitucional? Y es por eso que nos importa tanto que haya muchos votantes que estemos votando por convencionales constituyentes, porque ocurre que lo que queremos es que sean más de 2/3. Y queremos que ese más de 2/3 pueda fijar un reglamento que abra las puertas de la Convención Constitucional, que no esté encerrado, que sea transparente,
como las instituciones del Estado con algunas normas de transparencia, que sea transparente, que podamos hacer seguimiento de lo que se está acordando, que elegimos a determinado o determinada convencional constituyente y que esa persona nos esté representando. Porque dentro de la Constitución también vamos a querer que ese principio sea protegido. La participación y la posibilidad de revocar cargos que hemos elegido bajo un determinado programa, si es que se nos salen de ese programa. Entonces, la idea es que participemos las personas en aquello. De eso se trata, y que la Convención Constitucional sea más abierta. Hay algunos que piensan, no, si esto ya no fue, ya no va a ser. Sí, puede ser respetable esa forma de mirarlo, pero ya no es el momento de seguir mirando así. Es el momento de sumar para que seamos muchos los votantes el 11 de abril por convencionales constituyentes que nos representen y que logremos tener tal votación que ese reglamento que se dicte permita una participación más directa. Porque, hay que decirlo desde ya, lo que se escriba va a ser votado el 2022 y debe ser votado por una mayoría y debe ser votado de tal manera que siga lo que está escrito ahí y lo que no quede escrito, porque no hubo acuerdo, tenga que defenderse en el Parlamento, en el Congreso, porque si no se vota mayoritariamente que se aprueba ese texto, queda la Constitución del 80 según los últimos artículos agregados a la Constitución política. Entonces hay que tener súper claro lo que nos estamos jugando desde ahora, 11 de abril, y luego el seguimiento hasta inicios del 2022, cuando la Convención Constitucional proponga un texto constitucional. No podemos estar distantes de eso, o si no, estamos entregando todo. Así es. No, es demasiado importante, de hecho, y tiene relación con la siguiente pregunta, que tiene que ver con los cargos de representación popular que vamos a elegir ahora también. O sea, se viene el 11 de abril, se viene una votación de alcalde, concejal, gobernador y constituyente. No es menor, es la representación local, del gobierno local de cada una de las comunas y los territorios. Por lo tanto, ¿qué tan importante es hacer una correlación, como estábamos recién hablando, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de los programas, desde el punto de vista de los gobiernos, cómo quieran proyectar su gobierno local, etcétera? ¿Qué tan importante es esta correlación? Que no nos pase lo que siempre nos ha pasado, que elige un alcalde de derecha, un concejal de izquierda, bueno, antes no se elegía gobernador, pero todos los cargos son dispares, por lo tanto siempre estamos en este permanente juego o maniobras políticas del binominalismo, si se puede decir de una forma, de un grupo con otro grupo más grande, y los independientes y los grupos más pequeños no pueden incidir. ¿Qué tan importante ahora para este nuevo proceso eleccionario que se nos viene? Tener eso bien claro. Sí, súper importante, porque en la medida que nosotros hablemos de participación, todas aquellas organizaciones de base de que están en las comunas, en el ámbito local, son las que realmente debieran llevar la voz a otras instancias. Por lo tanto, si la organización comunal, a través del municipio, alcaldes y concejales, es proclive a avanzar en este ámbito, se facilita todo. Si por el contrario se obstruye, tenemos que seguir trabajando en redes sin respaldo institucional, cosa que siempre se complejiza. Se puede ver la diferencia entre una comuna con concejales y alcaldes que estén activos con la comunidad, que convoquen a juntas de vecinos, que estén abiertos a los cabildos, a las asambleas, de otro que no lo está. Hace una diferencia muy grande. O sea,
no podemos decir, yo decía, no despreciemos la política sigue siendo, lo importante que sea una política con mayúscula y decente, ¿ya? Pero para eso, los que debemos movernos y tenemos trabajo, ahí no, la buena noticia o mala noticia para algunos es que tenemos que seguir trabajando y estar cerca actuando. Entonces, de partida, la elección de concejales y alcaldes adquiere una relevancia tremenda para este periodo. Siempre la ha tenido, pero desde que se produce esta rebelión social, esta manifestación social, estallido social, que no me gusta tanto estallido porque no es un estallido de un momento, no, es una rebelión social y una manifestación que hay que escuchar, que hay que mirar, que hay que poner atención. Es una manifestación de algo que estaba y sigue estando adentro. Entonces, esta manifestación también se tiene que canalizar a través de las instancias que existen y que debieran tener mayor espacio de participación. Entonces, también va a ser importante los CORE, también es importante quien sea elegido gobernador, también es importante quien esté de alcalde y concejal. Bueno, ¿y qué decir después, cuando nos toque presidencial? Porque vamos a ver, tenemos todavía este camino hasta el 2022 para poder ver cómo actúa, por una parte, nuestra organización de base y cómo actúan los convencionales constituyentes, cómo actúan los partidos políticos, cómo actúan las organizaciones comunales, los gobernadores, etc. Entonces, tenemos que estar muy atentos. O sea, esto va a la par, va colectivos, calle, institucionalidad en construcción. Tenemos que estar atentos a todo aquello y buscando espacios donde la soberanía popular se haga carne, se haga realidad. Por eso es que la Convención Constitucional tendrá que escucharnos. No, súper bien. O sea, de hecho, ese es el objetivo de nuestro programa, la verdad, entregar estos elementos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestros amigos, nuestros compañeros de lucha, digamos, y de esa forma poder transmitir este espacio, digamos, con ideas, con algún pensamiento desde el punto de vista de los cambios que se están viviendo y cómo poder enfrentarlos. Porque también hay algo muy importante. Hoy día también se está conversando de que vamos a construir una nueva sociedad con esta nueva constitución que nos va a permitir acercarnos como sociedad, de no ser tan segmentados socialmente y de esa forma poder interactuar con otras realidades y no hagan, quizás, y eso es lo que se espera, llegar a más empatía, a sentir el dolor del resto. Lo hablo desde el punto de vista del ejemplo del dolor, porque también las alegrías también nos gustaría compartirlas también, el bienestar también nos gustaría compartirnos, el que voy a la clínica y no me muero esperando en una fila, eso también nos gustaría que a todos los chilenos y las chilenas les pasara, pero no es así, el país que tenemos no es ese, pero estamos en construcción, tenemos que cambiarlo. Desde ese mismo punto de vista, no sé si nos puede una pincelada, yo sé que esto es mucho más profundo, pero desde el punto de vista de los derechos y deberes que se espera con esta nueva constitución y las transformaciones que se esperan profundizar de aquí en más. Bueno, gracias Jorge, porque en realidad es momento, yo decía, de construir una nueva constitución, no solamente de criticar la que había, ¿sí? Entonces hay que ir ya y con responsabilidad ir haciéndolo. Entonces, una cosa que yo considero clave es que reconozcamos primero las normas y la Constitución misma no es algo lejano, lo podemos hacer muy lejano, generalmente los abogados y abogadas a veces ponemos como de distancia en esto. No, es algo que tiene que ver con el cómo vivimos, cómo organizamos la relación entre el Estado y la sociedad, las comunidades, ¿no? Entonces, primero, nosotros debemos ahora enfocarnos en ver qué es lo que falla de aquello que incluso pudiera estar escrito en tratados internacionales o en algún articulito de la Constitución. A veces hay artículos que nos engañan, porque
has de saber tú que dice la Constitución de que la soberanía radica en la nación y se ejerce a través del pueblo, por ejemplo. O dice que esta puede estar limitada por los derechos propios de la naturaleza humana, que serían los derechos humanos individuales. Pero cuando nos vamos a los derechos fundamentales en la Constitución, nos encontramos que no están garantizados, que lo que está garantizado realmente es la libre comercialización de un montón de cosas. Y cuando, por ejemplo, el presidente de la República hoy dice, tenemos que, no sé, en estos días dijo, no sé cuándo, dijo, tenemos que defender los derechos, la libertad de las personas en el ámbito individual, en el ámbito aquí de movilización, y dice en el medio la libertad económica, entre medio de todo eso. Bueno, un poquito eso pasa con toda la Constitución actual. Yo digo, pongamos atención cuando dice derecho a elegir, que los padres elijan el colegio donde van a llevar a sus hijos. ¿Quiénes tienen derecho a elegir? ¿Por qué no tenemos mejor una calidad uniforme en la educación y que no tengamos, no importa que no elijamos, sino que sea por barrio, pero que sea buena, por ejemplo? El derecho garantizado que está para las ISAPRE para existir. No está garantizado el derecho a la salud. La salud vista no solamente como medicamentos o hospitalizaciones ante la enfermedad, como se empezó a reaccionar al principio de esta pandemia, sino que tiene que ver desde la educación, desde la prevención en salud. La idea es que salud no sea solamente mirada desde el punto de vista de las enfermedades. Salud también significa alimentarse bien, también significa no estar hacinados si estamos en una pandemia. Significa un enfoque social, económico, cultural y sanitario. Entonces no tenemos que tener esa mirada solo sanitaria, por ejemplo, en el derecho a la salud. En seguridad social, tenemos que pensar que hay principios que la informan la seguridad social. Está la solidaridad, la universalidad, que a mí me ha encantado escuchar este último tiempo de hablar de universalidad y se entiende. O sea, se trata de llegar en seguridad social a la mayor cantidad de personas y también llegar a la mayor cantidad de personas con las prestaciones acorde que se requieren para una determinada situación en salud. O en economía, o por una necesidad de otro tipo, puede ser por una enfermedad, puede tratarse de llegar a una determinada edad, tener una determinada invalidez, etc. La seguridad social es algo mucho más amplio que pensar solo en la pensión, que la gente está un poquito confundida en eso. Pero, por supuesto que es importante el área de la previsión social, que es esta, que tiene que ver con las pensiones. Pero no se cumple ningún principio de seguridad social en la capitalización individual en las AFP. Ninguno. O sea, después de que yo, que he trabajado harto en seguridad social desde los servicios públicos, desde que estudiaba Derecho, puedo decirles que los principios de seguridad social desde el momento que nació la AFP podía verse que es una libreta de ahorro que tenía otros fines para una macroeconomía, pero en realidad macroeconomía que se transforma en una desigualdad gigantesca entre determinadas empresas que están ganando por la cotización, y no solo por eso, sino que además por las inversiones. Entonces, es un sistema muy perverso. Otros derechos sociales, he dicho, educación, salud, seguridad social, de eso se ha hablado. Hay otros derechos sociales, como el derecho a una vivienda digna, que los arquitectos ahora parece que se están realmente poniendo las pilas en esto para analizar qué es, por qué tenemos una urbanización como la que tenemos, tan segmentada y tan injusta también, y tan distintos países dentro de una misma ciudad, distintas realidades. El derecho a migrar, que es otro derecho, el derecho a la participación. Bueno, y lo que necesite financiamiento, decimos, una tributación justa. Porque quienes realmente tributamos de manera clara son quienes tenemos un empleo fijo y se nos descuenta, etc. Pero hay una tributación que no llega, que no es progresiva, que es regresiva, como por ejemplo el pago del IVA. Entonces es un deber pagar los impuestos, es un deber.
porque tenemos que financiar, pero para un Estado que nos satisfaga en los derechos sociales. Y ahí el problema de la informalidad laboral también, porque las personas, y sobre todo los jóvenes, no ven en la formalidad laboral que vaya aparejada con derechos. No pueden ver que al mismo tiempo de cotizar en AFP, o sea, trabajar y cotizar en AFP, sienten que están siendo incongruentes con algo, aunque lo intuyan, aunque no lo sepan, pero se dan cuenta. Y lo que se ha manifestado, sobre todo desde fines del año pasado hasta ahora, es que las personas jóvenes, más o menos jóvenes y mayorcitas, nos damos cuenta más de lo que creen algunos, de lo que significa la injusticia, lo que significa un trato indigno, de lo que significa el tener una sociedad diferente. Aunque nos falta un cambio cultural que todavía no necesariamente es bien asimilado para cambiar estos principios desde el excesivo individualismo que está metido en nuestra piel. Espero que no sea demasiado profundo porque hay que socavar aquello. Así es, este sistema nos ha permeado, la verdad que son los egos, el individualismo, la ignorancia, han sido valores inclusive que nos han permeado o malos valores, digamos, malos ejemplos donde efectivamente el individualismo es el que ha permitido que muchas cosas de las que pasan hoy día que no tienen ni pies ni cabeza, como se dice, puedan estar pasando. O sea, el otro día, hace 3 días atrás, o no sé, un par de días atrás, estaba escuchando las noticias, el matinal de los que sobran, que es un matinal muy bueno donde dan bastante información, y hablaban de las ganancias de la AFP. Ellos ganan 800 millones de pesos diarios. O sea, ese es el nivel de ganancias que tiene la AFP por el 3% que nos cobran a nosotros de comisión. O sea, es increíble la cantidad de plata y este sistema que se transformó para la macroeconomía, para que nosotros mantuviéramos la macroeconomía desde la injusticia, digamos, desde no poder tener ganancias de lo que está tributando o está generando esa riqueza. Así que por eso que estamos en estos espacios, en estos programas, en estos conversatorios, tratando de asimilar un poquito la realidad y poder compartir elementos simplemente para poder hacer una crítica más constructiva, más que destructiva, que es el síntoma que se ve por todos lados, que está todo malo, pero nadie propone muchas soluciones, o muy poca gente propone soluciones de verdad. Bueno, estamos llegando al final de este programa, la verdad que es muy entretenido. Yo, la verdad, a mí cuando se me pasan los programas volando, porque son son muy nutridos, mucha información, y es lo bueno, es lo entretenido de estar en este espacio. Para cerrar, y también tocando el último punto que estaba conversando, los vecinos, las vecinas, nosotros, la gente a pie, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿Dónde tenemos que mirar información de este nuevo proceso constituyente, de los constituyentes, de quienes vamos a elegir? ¿Dónde tenemos que fijarnos? Porque ya sabemos que nos quieren engañar por todos lados, estamos sobre colapsados de información en las redes sociales, hay información direccionada inclusive, donde te quieren engañar o te quieren confundir. Más bien recordar un poquito qué es lo que fue la campaña del apruebo-rechazo, cómo exacerbaban los del rechazo esta situación de caos y destrucción por todos lados y no salían de ahí. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que fijarnos en tomar posturas, de tomar información fidedigna, de escuchar, quizás acercarse a los conversatorios autoconvocados de los territorios? ¿Dónde nosotros tenemos que llevar esta discusión? O también se tiene que llevar en la mesa de la casa, cuando uno almuerza en la familia, conversar de estos temas. ¿Qué tú me puedes contar sobre eso que se podría desarrollar? Mira, yo pienso firmemente que debemos estar en muchas instancias al mismo tiempo. Este tiempo es de estar muy despierto. O sea, que cuando dijimos Chile despertó, no podemos dormirnos nuevamente. A veces hay cuestiones que son un poco áridas. Por ejemplo, poner atención, así como estuvimos atentos a qué pasó con la paridad para la Convención Constitucional que se aprobó,
En este momento tenemos que estar muy atentos y atentas a lo que se va a pactar sobre los pueblos originarios. Se está proponiendo, por ejemplo, que sobre los 155 convencionales constituyentes que se deben elegir y que los vamos a elegir en 28 distritos, sobre eso haya 23 puestos, o 24, no, 23 o 24 puestos para pueblos originarios. Los pueblos originarios están diciendo, nos correspondería 28 puestos. Hay que estar atento a ese tipo de cosas, qué es lo que va a pasar, qué representatividad van a tener, porque sería impresentable que no tuvieran representación los pueblos originarios en este periodo. Hay que estar atento a qué pasa con los independientes. Mira, cuando vimos que, a mí me llegó a asombrar, que el porcentaje o el número de personas que votamos por convención constitucional somos más que el número de personas que votó apruebo. Me asombró porque pensé que iba a ocurrir al revés, que iba a haber una confusión con la convención mixta, etc. Y ahí hubo un trabajo bastante grande de aclaración y yo creo que fue exitoso. Pero está diciéndonos también, queremos participar. Y nos está diciendo, la convención constitucional es porque tenemos esperanza de participar, como dices tú, los de a pie o las de a pie. Que no necesariamente sean quienes salen en la tele. Detrás de eso hay ese trasfondo, perdóname, pero no es que no estén allí solo los que aparecen en la tele. Bueno, para hacer eso, significa que hay que ver quiénes están a nuestro lado y quiénes han estado a nuestro lado en esas organizaciones más espontáneas o menos espontáneas, pero que han surgido en la comunidad, y quienes también han sido consecuentes con manifestarse, con estar claritos frente a algunas reivindicaciones, aunque sea parciales. Y yo creo que todas esas personas tienen derecho a tener una representatividad. Los temas de conversación hoy día en la mesa, con amigos, con amigas, los temas de conversación en lugares de trabajo donde, si bien está limitado esto, claro, puede darse en distintos ámbitos, porque estamos defendiendo, o sea, detrás de esto que viene hay mucho de nuestras propias vidas, de los futuros nuestros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. O sea, es una proyección de una sociedad diferente que queremos distinta. Entonces, un plano es este seguimiento de las normas. Otro plano es el ver qué pasa con las normas también de los independientes. Porque cuando se votó más convención constitucional que incluso que el apruebo, es porque, como te decía, para que estén los de a pie, no siempre son ni dirigentes de partidos ni militantes de partidos. O puede haber personas que sean militantes de partido y que estén muy abiertas, y es lo que yo espero que ocurra, a que sus propios partidos acojan a independientes con esa libertad. O sea, yo pienso que no puede estar ajena, por ejemplo, voy a dar un ejemplo y me voy a arriesgar, es decir, no pueden estar agrupaciones de gente que ha luchado por temas de salud o por el no más AFP, que no estén, por mucho que el partido no comulgue exactamente con algo que esas organizaciones digan, porque si no, quedan nuevamente alejados del movimiento social. Es la oportunidad que también los partidos se legitimen. Mira lo que estoy diciendo. A través de lo que personas que no militen, pero que sí que tienen ganas de construir otro Chile y que sin saberlo, lo que están haciendo es política de la buena, participen y sean convencionales constituyentes. De todas maneras, eso es lo que buscamos y eso es lo que se espera, porque yo también particularmente creo que los partidos políticos deberían abrir estos espacios, como bien usted dice, y permitir que se lleguen a acuerdos por caminos parecidos, porque llegamos a una convergencia por un bien común, etcétera, no por simplemente una doctrina o una estructura. Así que yo creo que eso se va a dar, yo creo que esos son los caminos que se están dando, por lo menos algunos partidos ya están trabajando con
con las reivindicaciones sociales y también con los actores sociales, que son los que se han articulado desde antes del 18 de octubre. Bueno, para ir cerrando este gran programa, la verdad que fue un buen programa, yo estoy muy contento, muchos temas hemos abordado y ese es el espíritu, eso es lo que buscamos y eso es lo que tratamos de transmitir todas las semanas en este espacio que se llama Hablando con Solidaridad. Bueno, para cerrar, le doy la tribuna, el espacio, para que pueda dirigirse, para dar algún mensaje, para poder entregar aliento de lo que se viene y que sigamos en esta misma consigna, que no bajemos los brazos. Ahí está, la pantalla. Gracias, Jorge. Y bueno, en realidad, reivindicar lo que es sembrar solidaridad, lo que es hablar con solidaridad, es de hablar sobre solidaridad y ser solidario. O sea, todo. Yo creo que esa palabra envuelve mucho, porque incluso cuando estamos discutiendo algún tema, cualquiera que sea, de los que se va a trabajar en la Constitución, se nos va a empezar a salir esto que dices tú que está permeado en nuestra piel, que de repente decir, sí, es que yo quería, sí, es que en salud podría haber algunas diferencias para que hagamos esto. O sea, tratar de abrirnos y tratar de aprender que no siempre el Estado de Chile fue igual. Jóvenes, sobre todo, jóvenes de este país, sepan que hubo otra forma de ser sociedad, de hacer sociedad. No estoy hablando de un ideal que hubiera sido logrado, pero se avanzó. Entonces, busquemos. Yo el otro día estaba mirando, ya que me he dedicado tanto al derecho a la seguridad social, estaba comparando la Constitución del 25, del año 1925, modificada el año 71, y lo comparaba con la descripción del derecho a la seguridad social de la Constitución actual. Yo decía, ¿cómo no hemos podido lograr entrar a esa lógica? Porque nosotros analizamos muchas cosas, muchos temas políticos, con una lógica de ganar, de consumir, de acordarnos que si nos van a dar derecho a la tarjeta de crédito, nos van a dar el derecho a la tarjeta de crédito, no la van a dar. No es por ahí la cosa, queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas. No va por ahí el arreglo de esta sociedad, no va por lo que podemos consumir, va porque logremos tener una vida digna de verdad, pero mayoritariamente que la masividad sea digna y estemos bien. No se trata de solo lograr un avance en una cuestión que nos han vendido que es lo bueno, quién tiene el auto más grande, más nuevo. Es un tema mucho, mucho más profundo. Volvamos a la austeridad con dignidad y donde estemos mucho más cercanos y más parecidos en cuanto a derechos a exigir. Derecho a exigir. Por eso necesitamos un Estado que entienda eso, que tenga principios donde el bien común esté por sobre el bien individual. Eso digo. Muchas gracias. Bien. No, gracias a usted, gracias a quienes nos siguieron hoy día en este interesante programa. La verdad que fue muy entretenido también estar acá. Y también queremos dar un especial saludo a nuestros compañeros Martina y Pedro, que fueron papás nuevamente de Emilio Salvador hoy día. Así que un gran abrazo también para ellos. Este programa está dedicado y está con toda la energía, con todo este entusiasmo que este es el trabajo que nosotros realizamos. Y así que un fuerte abrazo para ellos. Bueno, y los dejo invitados también para la próxima semana, que vamos a estar en otro conversatorio. Ya tenemos un invitado que es Jan Flores, que es polígloto y también escritor. Así que los dejamos para la próxima semana, que vamos a tener esta nueva conversación y hablando con solidaridad. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Un gusto, Jorge, un gusto a todos, saludos a todos quienes nos están viendo. Chao. Chao, chao.